Hola Yami, soy Liriani. Justo en el último video les hablé sobre Singles Inferno o Cielo para Dos, el exitoso reality de citas coreano de Netflix del que todos hablaban, y sin lugar a dudas, la participante femenina más popular había sido Song Chia, porque había sido la más elegida entre los participantes masculinos y fue la que más llamó la atención para los espectadores coreanos. Luego del programa, todos los días se hablaba de ella y se convirtió la influencer del momento. Su canal de YouTube de belleza y moda, llamado Free Chia, saltó de 500.000 a casi 2 millones de suscriptores en cuestión de días y tiene más de 3,3 millones de seguidores en Instagram. Definitivamente su mejor momento había llegado, pero ni yo puedo creer que haya durado tan poco. Su imagen se vio afectada porque ella misma admitió que usó prendas de marca de lujo falsificadas y por lo tanto subió unas disculpas escritas a mano en su red social. Veamos en detalle qué fue lo que sucedió, pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte en el canal si te interesa la actualidad y el entretenimiento de Corea del Sur, y acá te dejo mis otras redes sociales para que me sigan, en donde también los mantengo al tanto de todas las novedades. Bueno, ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Bueno, empecemos con cómo se empezó a hacer conocida Song Chia. Se podría decir que la mayoría la conoció por Singles Inferno, pero al parecer ya tenía cierto grado de popularidad antes del programa. Ella había creado un canal de YouTube a fines del 2019 y a partir del 2020 empezó a hacer algunas pequeñas apariciones en la televisión. Incluso había hecho una breve aparición en un reality que se llama Friends en el 2021, en donde la había visto, pero me había olvidado por completo que había aparecido ahí. Y después, personalmente, de casualidad, la vi justo en un episodio en el canal de Chu de Luna, en donde aparecía Chia y daba recomendaciones de cómo vestirse con ropa de segunda. Bueno, ahí fue que descubrí que ella tenía un canal de YouTube, y viendo un par de videos de ella, a mí también me quedó la impresión de que era la niña rica, nacida en una cuna de oro, porque se había graduado hace poco de una universidad prestigiosa. Como se había graduado hace poco, no tenía una larga carrera de trabajo, pero aún así, con solo 24 años, vivía sola en uno de los departamentos más caros de Seúl, cotizado a más de 2 millones de dólares, y además usaba todo marcas de lujo. Todos suponían que venía de una familia adinerada, en coreano se dice nacida con una cuchara de oro, y ella había aclarado que no llegaba a ser ese nivel, pero que nunca le había faltado nada y que desde chica sus padres le compraban todo lo que ella quería. Todo esto hacía que tenga la imagen de Young and Rich, joven y rica, y encima, como era linda, parecía como la chica perfecta. Igual, más allá de lo superficial, el verdadero encanto de Chia es su confianza, que es lo que la hace ver carismática, y además es muy amorosa con sus seguidores. Algo súper tierno, en Navidad había gastado como más de $8.000 para comprar regalos para sus seguidores, y ella misma lo compró, se los dio personalmente a cada uno de ellos. Hasta antes de Singles Inferno tenía su grupo de fans, pero tampoco llegaba a ser súper conocida como ahora. Por su fama, parecía natural que la llamen de programas de variedades de renombre, y está programado que aparezca en 2 programas, uno es Knowing Bros y el otro The Manager. El día que fue a filmar a Knowing Bros, que es un programa en donde el concepto es estar en una escuela secundaria, por lo tanto el elenco y los invitados tienen que actuar como estudiantes, Chia entonces se vistió con un uniforme, como todos los que van al programa, pero no sé de dónde salieron las críticas de que había sexualizado a las estudiantes. Todos intrigados fueron a ver las fotos para ver cómo había ido vestida, y resulta que se había puesto un crop no tan corto. La verdad que vi muchos comentarios coreanos en las redes sociales, pero la verdad no vi gente quejándose que le pareció inapropiado cómo se vistió. Es más, hace poco Doje de Street Woman Fighter también se había puesto una especie de top y no le habían dicho nada. Por otro lado, a muchos les pareció muy sacado de la nada de que Chia aparezca en el programa The Manager, porque ¿quién iba a ser su manager? Y después revelaron que la manager de Chia iba a ser una actriz que se llama Kang Ye-won. Y da la casualidad que para Knowing Bros, la actriz Kang Ye-won también salía junto a Chia, pero hasta ese momento pensaron que esta actriz había ido para promocionar quizás su nuevo drama. Nadie entendía nada. Resulta que la cosa es así. La actriz
Antes, Kang Ye-won, con un conocido, había fundado una agencia de influencers y justamente Chia pertenece a esa agencia. Esta agencia, que se llama Hyowon CNC, estuvo con Chia desde que comenzó su canal de YouTube y todo este tiempo le estuvo dando soporte al canal y abriendo las posibilidades para que aparezca en los medios. Hasta acá con esta noticia mucha gente decía, wow, qué buen ojo tiene Kang Ye-won de haberle reconocido todo el potencial que tenía Chia. Este dato, que en un principio generaba cumplidos, luego le empezó a jugar en contra cuando empezaron las sospechas de que Chia usaba ropa de diseñador falsificada. ¿Cómo? ¿Usaba algunas cosas falsas? Entonces no era tan millonario como parecía. ¿Será que habrá sido planificada su imagen de Young and Rich por su agencia? Chia admitió que usó ropa fake, pero el resto de las acusaciones no se sabe si es verdad. Porque también lo que dicen es que su departamento no es comprado sino alquilado y que el alquiler se lo paga la agencia, pero esto no está comprobado, así que son solo rumores. También se rumorea de que la profesión del papá es dentista, pero esto ella nunca lo había revelado así. No se sabe realmente a qué se dedica el papá, así que no se puede decir que ella mintió al respecto. Tampoco me parece importante que recalquen que ella cambió su nombre, porque en Corea todos los hacen, es re común. Antes se llamaba Song Hyun-jin y cambió su nombre a Song Jia. Con respecto a las prendas y los accesorios de lujo, ella una vez había aclarado que la gente piensa que ella usa todo de lujo, pero que no es así, que también usa mucha ropa que no es de marca. Pero una cosa son las ropas que no son de marca, que es legal, pero otra cosa son las imitaciones o las copias, eso sí que es ilegal. Todo empezó por alguien que le pareció raro que el collar de la marca Van Cleef & Arpels, que cuesta más de $5.000 y supuestamente tenía Chia puesto en una foto, tenga la forma del pendiente un poco diferente y que la conexión con el collar esté en otra posición. En el original está más arriba y en el de Chia está más al costado. Después, lo que se puso en el primer episodio de Singles Inferno supuestamente parece de Chanel, pero dicen que es fake porque el color es un poco distinto y el grosor del logo también. En otro episodio aparece con un crop top de Dior, pero dicen que es un diseño que no existe en Dior, sino que se vende online una imitación a $13. Y o casualidad lo venden en la misma tienda en donde Chia trabajaba como modelo. Luego, con esta foto, con este crop turquesa de Chanel, este crop es casi imposible de conseguirlo porque se fabricaba en los 90 y actualmente está discontinuado. Jennie de Blackpink lo consiguió en una tienda vintage de Japón. Así que creen que Chia compró una imitación que se vende a $13. Este vestido que usó para el reality parece de la diseñadora de moda francesa Marine Serre, pero en la página oficial no aparece este diseño y la imitación se consigue a $25. Y por último, este cardigan de Chanel dicen que parece fake porque muestra diferencias en los botones y en los detalles. Chia subió la siguiente disculpa. Hola, soy Song Jia. Primero, antes que nada, les quiero pedir disculpa a los que se decepcionaron y se sintieron lastimados por mí. Quiero ser sincera con respecto a la noticia del uso de artículos falsificados que está en controversia en este momento. Hay una controversia actual sobre mi vestimenta que usé en mis redes sociales y en Singles Inferno. Parte de las acusaciones de que son artículos falsificados es verdad, lo siento mucho. Una vez más quiero pedir disculpas por la situación que armé por mi ignorancia con respecto a la infracción de los derechos de autor de los diseñadores de moda. Como alguien que algún día sueña con tener su propia marca de moda, reconozco la seriedad de la controversia y voy a reflexionar al respecto. Tendré más cuidado y estudiaré aún más para que no vuelva a suceder lo mismo. Eliminé todos los contenidos en donde aparecen artículos falsificados. También me disculpo hacia las marcas que se vieron afectadas por mi culpa. Quiero pedir disculpas sinceramente a mis fans y a mis suscriptores que se sintieron lastimados por mi culpa, incluyendo a los que trabajan para las marcas. Llevaré una vida con mayor responsabilidad de ahora en adelante. Gracias por leer esta larga carta. Ni bien subió esto, lo choqueante es que Hyunjung, el que había quedado como pareja con ella en Singles Inferno, la dejó de seguir en Instagram. Bueno, ¿y qué dice la gente en general? Hay algunos que se sienten engañados y creen que su imagen fue construida, que solo quiso aparentar para tener más fama. Otros dicen que muchos le tienen envidia a Chia y que aprovechan para atacarla justo en este momento. Piensan que el único problema acá es que no haya tenido en cuenta la seriedad de usar ropa falsa, pero que lo admitió y pidió disculpas. Así que les parece injusto que agranden más las cosas. Además, hay mucha gente que usa ropa fake, pero bueno, ella como es influencer y construye una imagen a partir de eso, lo ven como más grave.
grave. Otra gente dice que quizás ella tuvo la presión social y psicológica para sostener la imagen de niña rica y querer amoldarse a las expectativas de la gente porque cada vez tenía más popularidad. Pero por las limitaciones económicas empezó a recurrir a artículos falsificados. ¿Se sienten ustedes un poco identificados con que quizás Chia lo hacía para ser aceptada? ¿Piensan que fue una estrategia desde el principio y que haya creado a propósito una imagen falsa? ¿O piensan que quizás simplemente compró un par de artículos falsos solo porque no pensó que era grave? Obviamente todo esto le afectó gravemente su imagen, pero veo que igualmente su canal de YouTube sigue creciendo y también veo mucha gente que la defiende y están firmes con esperarla y apoyarla. Bueno, pueden dejar sus comentarios y opiniones. Si bien inevitablemente como soy humana, lo que comparto puede llegar a ser subjetivo y contenga algo de opinión personal, quiero que tengan en claro que cuando les comparto las controversias, realmente mi intención no es dejar mal parado a alguien, no me interesa dejar mal parado a nadie, solo lo que intento es tratar de explicarles desde mi punto de vista qué está pasando y para que entiendan por qué, por ejemplo, Chia de un día para el otro desaparece del mapa y por qué de repente pide perdón. Simplemente mi intención es explicarles la situación. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이야 미스.